una viaje que nace en ellas. Y flores invisibles asoman a sus dedos. También del agua alcanzan el resumen secreto. Algo en mí las presiente satisfechas, cuando después del roce con la ola, la brevedad cerca al cristal del vaso, retornan a su oscura servidumbre de plumas y saludos. ¿Y por qué traigo esto a la mano? Es importante que en nuestras actividades podamos ponerle en todo lo que nosotros realizamos un toque de creatividad y un poco de emoción, de vocación, diría yo. Esto es difícil a veces entender cuando se ocupa un cargo administrativo, donde uno tiene que seguir una serie de normas y procesos que tenemos que cumplirlo. Pero cuando se gestiona, hay que ponerle una parte de vocación y de creatividad. Es como decía Cortázar, la mano del poeta. La mano del poeta que puede crear, ¿no? Aún tratando de hacer una escultura con el agua. Siguiente. Bueno, hablar de gestionar en salud es un término bien amplio, bien complejo. Estamos hablando de un proceso integral, de un proceso donde se busca la calidad, la eficiencia, la efectividad de todos los servicios médicos que vamos a ofrecer a los pacientes y a la comunidad, lo que significa la planificación, la organización, la dirección que le vamos a dar a todas estas actividades. Y esto tiene un cariz importante cuando se trata de salud, porque vamos a ofrecer, que esa es la otra vocación del que gestiona, va a ofrecer al paciente y a la comunidad lo mejor, que es su salud. Siguiente. Hay un montón de principios, y acá traigo algunos. Ya en el año 91, en los principios de protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención salud mental del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresaba que todas las personas que padezcan una enfermedad mental o que estén siendo atendidas por esa causa tienen derecho a la mejor, tienen derecho a la mejor atención posible. Debemos brindarle lo mejor que podemos, lo mejor. Yo me acuerdo que hace un tiempo el gran maestro, yo siempre lo traigo al recuerdo, porque el doctor Calumnio Chávez sembró mucho en el departamento y muchas de sus ideas todavía se mantienen, ¿no? Hablaba de que al paciente que viene al hospital se le debe atender y él debe sentir como que viene mejor que a una clínica privada, donde se le da la mejor atención, aún al que viene en los lugares más desfavorizados, ¿no? Pues bien, debemos darle lo mejor en salud mental y ahora vamos a ver en un ratito un aspecto que es importante, que se le debe dar al paciente, que el Hospital Valdizán lo hace y que no debemos olvidar. Entonces, lo mejor en la atención en salud mental, ¿no? Que es parte de este sistema, ¿no? Esto está, lógicamente, también sostenido por la Declaración de Caracas y los principios de Brasilia, es decir, con énfasis en un modelo comunitario y sobre todo de derechos humanos. Siguiente. La gestión pública en salud mental indudablemente tiene que pasar por promover una situación de bienestar emocional, de bienestar emocional. Debe prevenir y tratar los trastornos mentales. Alguien decía, bueno, prevenir es, hasta hace algún tiempo se pensaba que no era posible prevenir en salud mental, porque toca muchos factores sociales, económicos, etcétera, en los cuales, de los cuales lamentablemente
el profesional de salud no los maneja, no los maneja, no, y abordar determinantes sociales. Pero esto es relativo. Hay formas de poder prevenir todo esto, ¿no? Hace algún tiempo, por ejemplo, se hizo un gran esfuerzo para detectar los casos de violencia familiar. Detectar, porque, por ejemplo, muchos casos de abuso y maltrato se dan en este contexto. Entonces, ubicar las familias que presentan violencia familiar podría permitir una intervención temprana para proteger a estos niños que están expuestos en esa situación. Entonces, se puede hacer algunas actividades de prevención, ¿no? Y abordar también una serie de determinantes sociales que vamos a hablar en un ratito. Siguiente. Y tenemos que definirnos acá, cuando hablamos de salud mental, ¿a qué definición nos referimos? Hay muchas, hay muchas. Y yo, de las que he revisado, yo les traigo esta de nuestro compatriota Mariano Querol. En lo personal, me parece la más amplia. Es el estado de armonía de la persona con el medio ambiente y la realidad social que vive, lo que le permite lograr la satisfacción de sus necesidades. La salud mental es un factor esencial en el desarrollo y el bienestar del individuo, de la familia, los pueblos, en todas las etapas de la vida, en todas las etapas de la vida, lo que significa la intervención de acuerdo al grupo etario. En ese sentido, la intervención en la niñez y la adolescencia es primordial, es primordial. Por eso que traigo acá esta definición de Mariano Querol, que siempre está en nuestro recuerdo, y aquí unas palabras que él dejó para la posteridad. Siguiente. Entonces, la salud mental efectivamente, tiene como objetivo la promoción y la prevención, la salud mental. Debe tener enfoque en los derechos humanos. Debe abordar ciertos determinantes sociales y debe tener una atención comunitaria. Y acá yo quisiera precisar, no exclusivamente, ¿ah? Cuando nosotros decimos que debe haber una atención comunitaria, no quiere decir que todo necesariamente se tiene que hacer en la comunidad, porque hay en psiquiatría intervenciones que tienen que ser hechas en instituciones especializadas, ¿no? Eh, Conocemos casos de, por ejemplo, en psiquiatría, la agitación psicomotriz, por ejemplo, que eso tendría que hacerse en centros especializados, ¿no? No, acá no quiero defender una posición manicomial, pero indudablemente las instituciones psiquiátricas tienen que evolucionar y brindar una atención de acuerdo a las demandas actuales. Al final, lo que queremos es dar al paciente un mejor horizonte. Siguiente. Y aquí es importante tener una perspectiva multisectorial. Es decir, debemos acá implicar a otros actores. La salud mental no solamente implica al psiquiatra, al psicólogo, no solamente implica al profesional de salud, implica a otras profesiones. Y acá les traigo un ejemplo. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de hacer una especialización en Bélgica, tuve oportunidad de conocer una experiencia muy interesante. El- la violencia, el maltrato y el abuso se da en todas las latitudes. Nosotros pensamos que es solamente una situación de sociedades desfavorizadas y no, es un problema hasta en sociedades muy desarrolladas, hasta muy desarrolladas. Yo me acuerdo, en Francia, en aquella época, salió un libro llamado El secreto mejor guardado, que hablaba sobre el abuso sexual y el maltrato en Francia, que se daba también en cantidades altas. Pues bien, la Universidad Católica de Lovaina
hizo un programa que se llamaba SOS Enfant. Es un programa muy interesante en donde se capacitó a los profesores. ¿Quiénes son los personajes que se percatan de los problemas que puede tener un niño o un escolar? Muchas veces son los profesores. Los primeros, y hay que decirlo con sorpresa, incluso antes que los padres. Antes que los padres, los profesores se dan cuenta. Ah, hemos tenido oportunidad de ver acá cómo hay profesores que advierten a los papás. Mire, su hijo está mal, tiene esto. Incluso hay colegios acá que presionan a los papás. Mire, si usted a su hijo no lo llama, no lo lleva al especialista, no hay nota, no hay matrícula, y los papás lo tienen que traer sin entender por qué. Y ya después se explica lo que se ha encontrado. Pues bien, en Bélgica se determinó de que los profesores efectivamente estaban conscientes de ello. Entonces se capacitó a un grupo de profesores para que puedan detectar tempranamente indicios de abuso y maltrato. Se les puso a disposición un teléfono las 24 horas, de tal manera que un profesor encontraba a un niño, un escolar, con riesgo de abuso y maltrato, podía llamar y en menos de las 24 horas al colegio se presentaba un equipo donde venía un pediatra o un médico, o de repente un psiquiatra, una enfermera y una trabajadora social. ¿No? Había también un abogado y se trabajaba de la mano con los jueces. De tal manera que en menos de 24 horas se presentaba el equipo, encontraba indicios de maltrato y abuso, y en menos de las 24 horas el juez asumía la potestad y el menor era ubicado en lo que ellos llamaban una familia COI, una familia de acogida, o un centro especializado para estos casos. En menos de las 24 horas se intervenía. Ya, es muy interesante, donde intervienen profesores, estaban abogados, pues implicados en una acción de atención. Y esto lo hacía una universidad, ¿no? Y con el hospital universitario de la Universidad Católica de Lovaina hacía esta intervención. O sea, acá podemos ver cómo intervienen muchos profesionales en lo que es una acción de salud, de protección al menor. Por eso decíamos, debe tener una dimensión multisectorial. Y gestionar es justamente implicar esto, ¿no? Que pueden tener participación no solamente los profesionales de la salud, sino de otras áreas. Siguiente. Y acá los actores, evidentemente, debe ser la autoridad sanitaria, que debe ejercer el liderazgo, ¿no? Y acá en la autoridad sanitaria, lógicamente, diríamos el MINSA, pero también puede ser un director de un hospital, un director de un centro de salud o de una posta, que debe tener el liderazgo en estas acciones. Debe participar el gobierno local y regional, debe participar la comunidad y debe ser el trabajo justo, considerando la peculiaridad de la comunidad y sobre todo en salud mental. Y acá les comparto una experiencia. Hace algunos años me invitaron a tocar un tema en Pucallpa. Fui al hospital de Pucallpa del Seguro, muy bonito. Bueno, hace un calor terrible. Me sorprendió porque nunca he visto, pero la residencia médica tiene una piscina en el hospital de Pucallpa, ¿no? Y es por el calor que hace, pues, ¿no? Una gran ventaja para el profesional de poder refrescarse después de una actividad. Pero después de tocar el tema, en el hospital de Pucallpa se me acercó un colega y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Quisiera hablar con usted. A ver, mire, aconséjeme. Yo soy psiquiatra de acá, ya tengo algún tiempo, ¿no? Y me ha llamado el director para decirle, mire, doctor, eh, estamos en una situación especial con usted, porque casi usted no tiene pacientes. No tiene pacientes acá. ¿No ha pensado usted en de repente hacer otra especialidad?
o está en otro lugar. Y me dijo, ¿por qué? Porque aquí en la zona, cuando hay problemas de salud mental, ¿a dónde van? Van al chamán. La gente va al chamán. No conceptúa mucho en qué le podría ayudar un psiquiatra. No, y bueno, el papel del chamán, del curandero, en ese sentido tiene mucha ventaja, ya varios antropólogos lo han señalado. Por ejemplo, el chamán, el curandero, cuando va una persona a consultarle, siempre le dice lo que tiene. Desde el primer momento le dice lo que tiene. Y eso es una ventaja en relación a lo que nosotros hacemos. A veces, amigo, bueno, está bien, pero hagas este análisis, saques una tomografía, todo, y recién ahí le va a decir, acá no. Desde el primer momento le dice. Entonces muchas personas vienen a aliviar, sí, efectivamente, pero ya sé por lo menos lo que tengo, ya sé lo que tengo. Bueno, esas son las ventajas. Y el colega no tenía paciente. No. Bueno, ¿cómo resolví esto? En realidad se tenía que haber hecho una campaña para concientizar. Pero ¿cómo lo resolvió el colega? Hizo alianza con el chamán. Con el chamán le dijo, mira, trabajo, ¿qué te parece si trabajamos de esta manera? Tú te encargas de lo que son las enfermedades del alma, del espíritu, y todo lo que veas como es físico me lo pasas a mí. Y yo hago lo igual, y trabajamos los dos, e intercambiamos. Y más o menos salvó su puesto así, y ya comenzaron a llegar una serie de pacientes al hospital. Pero entonces, ¿qué les quiero señalar con esto? Que debemos tener en cuenta la comunidad, la sociedad donde se brinda la atención. No, todavía, y eso vamos a ver en un ratito, tenemos que enfrentar el problema de los prejuicios, ¿no? El problema de los prejuicios. Acudir a un profesional, decirle a una persona que vaya al psiquiatra es casi como decirle que vaya al oncólogo. Todo el mundo piensa lo peor. Si le decimos a una persona, ¿sabe qué, señora? Lleve a su hijo al psiquiatra. Una mamá me decía, pero doctor, pero si mi hijo no está loco, ¿cómo lo voy a llevar al psiquiatra? ¿No? Entonces, por eso que hay uno que dice, no, vaya al neurólogo, le dice, ¿no? Una manera más sutil de decir, bueno, entonces no lo manda al psiquiatra. Entonces, es importante la sociedad civil, y acá también es importante el papel de las universidades, que están un poco, en mi opinión, en nuestra realidad, no muy consideradas. En el ejemplo que yo les planteé de OS Ocean Fund, ejerce un papel activo una universidad. Es una universidad. Entonces, acá nosotros también podemos este, darle un protagonismo a las universidades. Después vamos a ver un punto en el cual yo considero particularmente que es importante. Y como les había dicho, la participación de otros profesionales, profesores, ¿por qué no? ¿No? Otro, o ¿por qué no? Representantes de iglesias, también. Siguiente. Otra vez les voy a traer algunas palabras de un poema, eso de repente para calentar esta mañana un poco fría, en que se supone que ya debía comenzar la primavera, ¿no? Y acá yo les quiero traer algunas palabras de Amado Nervo, del cual yo les recomiendo La Amada Inmóvil. Para los que son hinchas de la literatura de este poeta mexicano, les recomiendo La Amada Inmóvil. Bueno, Amado Nervo dice, mi alma, serena, vive y sumisa, maté tristezas, ansía y inquietud. Sobre el desastre de mi salud, vi el sol claro de mi sonrisa, nada mi firme sosiego altera, la vida más abarro a mis pies. Pero mi frente más limpia es que un mediodía de primavera, doliente amigo, ven de mí en pos, si estás por sombras oscurecido, ya con los tristes mi sol livido, hay bastante luz para los dos. El dar debe ser una vocación. Y acá, ¿por qué no?
en la persona que tiene un cargo aún administrativo, ¿no? Es el gestionar, que es una parte, una actividad administrativa importante, sobre todo en salud, debe tener una vocación que es la de poder dar la mejor atención. Siguiente. Indudablemente se ha encontrado ya hay muchos trabajos que señalan el importante avance, ya esto hace varios años que se sabe, de la utilidad de la farmacoterapia con la psicoterapia en el tratamiento de los trastornos mentales. Y esto, a nivel general de salud, no ha sido, en mi opinión, bien atendido. Siguiente. Y acá tenemos que tocar un punto que es importante, que es la psicoterapia. En nuestra realidad, lamentablemente, la psicoterapia es una actividad básicamente privada, que va desde la, la atención hasta la formación. En otros países, en Europa, por ejemplo, los encargados de hacer formación en psicoterapia son las universidades. Así, por ejemplo, en Bélgica, eh, la formación, la residencia, bueno, ya no se llama residencia, pero la formación en psiquiatría que dura 5 años, a partir del segundo año, al residente de psiquiatría se le motiva a hacer alguna formación en psicoterapia dentro de la que ofrece la universidad. De tal manera que el residente termina su formación terminando una formación en psicoterapia. Está dentro del rango de la misma universidad. En nuestra realidad no pasa eso. La psicoterapia es una actividad básicamente privada. Nuestra población merece lo mejor, ya lo habíamos dicho, y debe beneficiarse de una actividad psicoterapéutica. El Hospital Valdicián tiene la peculiaridad de tener una larga tradición de dos escuelas de psicoterapia: la terapia familiar de orientación sistémica y la terapia cognitivo-conductual. Más de 30 años. Los primeros departamentos que la ejercían se hicieron ahí. Pero no es lo mismo en otras instituciones. No dan mucha importancia, ni en la formación. La siguiente. O sea, debe ser considerada como un complemento o una alternativa, la psicoterapia, frente a las llamadas terapias biológicas. No, debe ser parte de la atención integral en el tratamiento, rehabilitación, el cuidado y en el apoyo, ¿no? Debe constituir una regla y no una excepción dentro de los abordajes terapéuticos. Entonces, gestionar para brindar una atención adecuada en salud mental debe considerar el trabajo psicoterapéutico. Debe considerar el trabajo psicoterapéutico. En los Estados Unidos, en los años 50, cuando se comenzaron a hacer las primeras experiencias en trabajo comunitario, incluían psicoterapia en la comunidad. ¿Pero a cargo de quién? De universidades. Son las primeras que se sumaron a este esfuerzo de beneficio. Nosotros estamos todavía muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Porque en realidad el psiquiatra y si es psicoterapeuta es un profesional caro, ¿no? Es un profesional caro. Y lamentablemente la psicoterapia muchas veces está ceñida a muchas exigencias, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los seguros brindan una atención en salud mental en algunos máximo por 3 meses. Entonces, en 3 meses hay que resolver el problema de salud mental. Por eso que en Estados Unidos surgieron con auge las terapias breves, la psicoterapia breve, porque tenía que cumplir 3 meses. No, nosotros aquí en nuestra realidad, pienso que la universidad debía tener un papel protagónico, pero al no poder contar con un psicoterapeuta como debería de ser en cada centro de salud mental, esto podría ser parte de una actividad
de una institución especializada. Siguiente. Como decía, la formación de la psicoterapia en el ámbito de la salud pública, yo le señalo, a cargo de las universidades. Siguiente. Y ahí viene la pregunta. Se la dejo para que ustedes lo mediten con su almohada, con quien quiera. ¿La psicoterapia debe estar limitada únicamente a la actividad privada? ¿Debe estar cimentada de tal manera que su formación y su actividad esté a este nivel solamente? Ah, se los dejo ahí, ¿eh? Porque es algo que no está resuelto y que lamentablemente no beneficia a nuestra población. Si una persona, si una familia de, de una población desfavorizada necesita hacer, porque su hijo tiene problema de conducta o un ataque de pánico, de beneficiarse de una psicoterapia, si quiere hacerlo privado, a no ser que vaya al Valdizán, y no sé, corríjanme si hay otro sitio más que lo pueda hacer, ¿cuánto va a tener que pagar? 200, 300, 400, o como una más me dijo una vez, 500 soles la sesión. Ujú. Entonces, si vamos a darle lo mejor, debe ser de lo mejor. Y esto justamente debería ser un objetivo, en mi opinión, de una gestión en salud mental, brindar lo mejor. Siguiente. Debe haber una intervención también en la familia, ¿no? Debe haber una intervención en la familia. También debe ser esto importante, ¿no? Sobre todo, bueno, yo trabajo con niños adolescentes, por eso que siempre les voy a hablar de niños adolescentes, ¿eh? Sobre todo cuando trabajamos con esta población, ¿no? Sobre todo con esto trabajamos con esta población. Dentro del modelo sistémico, nosotros señalamos que nuestra mirada no debe estar solamente centrada en el árbol, sino también en el bosque. Hay fenómenos que pueden quedar inexplicables si no cambiamos de perspectivas. Tenemos un pacientito, está deprimido, el mejor antidepresivo, la terapia no mejora. Ah, resistencia al cambio. Resistencia al cambio, refractario a los antidepresivos. Y no hacemos la pregunta que siempre se debe hacer cuando tenemos a un niño o a un adolescente deprimido. ¿Quién más está triste en la casa? ¿Quién más está triste? Hagamos esa pregunta y vamos a encontrar que alguien más, generalmente el papá o la mamá, generalmente la mamá. Si no tratamos esa depresión, el niño adolescente no va a mejorar. No va a mejorar. Entonces, hay que hacer un abordaje familiar. Hay que hacer una intervención familiar. Me parece muy acertado cuando en una época se trataba de detectar los casos de violencia familiar, porque eso es una manera de hacer prevención para evitar maltrato en los niños, ¿no? Siguiente. Y esto, y acá brevemente, deben conocerlo ustedes, así que espero no ofenderlos con esta idea, porque toca un aspecto que es la resiliencia. La resiliencia. Alguien decía que no se puede hacer prevención en salud mental. Si nosotros tocamos la resiliencia, sí se puede hacer. ¿Por qué de 10 niños que han sufrido maltratos, por qué no todos hacen patología? Porque hay casos que tienen una actividad incluso creadora, creativa, a pesar de haber sido maltratados, ¿no? A pesar que han sido maltratados. Por ejemplo, les contaré, Alice Miller, una psiquiatra suiza, eh, muy conocida porque sacó varios textos en relación al maltrato y sobre patografía, que la rama de la patología que se ocupa de ver los casos de psicopatología en personajes célebres. Por ejemplo, los trabajos interesantes de Alice Miller. Ella señalaba que Kafka, Frank Kafka, que ustedes conocen la novela más mentada, pues, La Metamorfosis, donde el personaje central se transforma en un insecto.
que es lo mismo que siente un niño cuando ha sido abusado. Si alguna vez ustedes conversan con un niño que ha sido abusado, se siente eso, un insecto. Pues para Alice Miller, Kafka fue abusado. Pero ¿qué hizo que Kafka no hiciera una patología? Para Alice Miller, y esto lo menciona la resiliencia, porque hubo una persona significativa que lo contuvo, su hermana. Una hermana sirvió de base emocional y a partir de ese momento Kafka elaboró su sufrimiento y lo trabajó en el arte. Lo hizo a través del arte, ¿no? Es una manera como se explica por qué muchas personas que han sufrido maltrato lo continúan elaborando a través del arte y Kafka lo hizo a través de la literatura. ¿A qué nos hace referencia este caso de la resiliencia? La importancia, por ejemplo, que señala del adulto adecuado de referencia. Para que un niño adolescente tenga ventajas y se haga resiliente frente al sufrimiento, es importante de un adulto de referencia. Y acá viene el papel del profesional. El profesional puede ser ese adulto adecuado del niño o del adolescente que ha sufrido maltrato, porque hasta ese momento solamente ha conocido el adulto que engaña, que miente, que maltrata, pero el profesional puede ser esa persona adecuada que le puede permitir continuar elaborando su trauma de una manera más adecuada. Y entonces aquí este término, resiliencia, adquiere un papel importante. Nosotros, profesionales que trabajamos con niños, igual puede ser un profesor, igual podría ser un pediatra, un médico general. Estar consciente de ese papel que jugaría con los niños adolescentes. Por ejemplo, eso podría servir hasta para la prevención, porque cogemos esta parte de la resiliencia. Entonces, si vamos a gestionar, vamos a centrar nuestra atención en esto y proponer y reforzar a profesionales para que puedan apelar a ejercitar la resiliencia en los pacientes. Y esto incluye a la familia. Hay un libro muy bonito, Helen Walsh, que habla sobre la terapia familiar. Puede haber familias resilientes. Hay familias resilientes. De tal manera que no solamente, al igual que el individuo, enfrenta el maltrato, sino que se fortalece. Siguiente. Otro punto que es también un desafío para todos, y ustedes estoy seguro que lo viven en su trabajo, y la institución, si quiere gestionar en salud mental, no lo debe olvidar, es que va a tener que luchar permanentemente contra el estigma. Contra el estigma. Es la otra dificultad que tenemos que bregar diariamente, que es que hay que luchar con ese estigma en salud mental. Parece mentira, subsiste, hay mucha gente que tiene ideas cerradas y hay que señalarlo, y lo digo, hasta en colegas de otras especialidades. No, no, no está tan mal. No lo mandes al psiquiatra, no está tan mal. Mándalo a un neurólogo o psicólogo, no está tan mal. Hablamos de un paciente esquizofrénico, ¿no? Hay que trabajar bastante en esta parte. Hay que concientizar a la población y desestigmatizar de todo, hasta de los fármacos. Hay que informar a la población de eso, ¿no? Yo me acuerdo hace años, antes de la pandemia, ustedes saben, el metilfenidato es una medicación utilísima, el déficit de atención y bastante inocua. Muy bien, hace varios años un semanario sabatino de un periódico de circulación nacional sacó un artículo sobre los peligros del uso del metilfenidato, diciendo que producía daño cerebral, que producía habituación y que producía dependencia. Eso fue catastrófico. Muchos papás me decían, doctor, ¿cómo le voy a dar esto? Y acá está
No le digo el nombre, ¿no? Acá está el artículo. Tomó mucho tiempo hacer que las familias revisaran esta idea y se dieran cuenta de que estaba errada, que estaba errada, ¿no? Y así hay muchas situaciones en las cuales uno tiene que luchar contra el estigma, con el paciente, informando al paciente, informando a la familia, informando a la comunidad. En esa época debió salir, y no, creo que salió un pronunciamiento de la acción psiquiátrica desvirtuando esta idea, ¿no? Pero sí hay muchas ideas también de este tipo en los colegios, en las casas, en las familias, ¿no? Siguiente. Y acá hay varios problemas en relación a la salud mental, ¿no? Uno que como algo desvergonzante, ¿no? Como algo en el cual uno tiene que esconder. Estar triste, no sé si ustedes habrán notado, pero para un varón, por ejemplo, sobre todo en nuestra sociedad machista, para un varón es muy difícil decir que está triste, que tiene miedo, porque hay la idea que el hombre tiene que ser bien macho y los machos no lloran, ¿no? A veces uno cuando entrevista familias se percata cómo el papá se la guarda y quisiera decir, pero no lo dice, ¿no? Porque se tiene la idea de que llorar o estar triste es un signo de debilidad. Y eso no es cierto, no es cierto, no es signo de debilidad. Es como le decíamos en el hospital, es un signo de humanidad. Si lloramos o estamos tristes, estamos diciendo que somos humanos, no débiles. Si tenemos ansiedad o miedo, no quiere decir que seamos débiles, somos humanos. No, somos humanos, hasta los héroes, varios escritores lo han dicho, han tenido miedo, ¿no? Entonces, acá hay el estigma de que esto debe ocultarse y debe incluso negarse, ¿no? Otro que es un privilegio, ¿no? Hay lugares, en Argentina es bastante frecuente decir, yo me psicoanalizo con tal profesional, ¿no? El de más conocido, ¿no? Acá en Perú escuchó algunas veces que algunos, no, yo, doctor, me he hecho terapia con tal profesional, ¿no? Los más ranqueados, como un caché de prestigio, como un caché de una superioridad económica. Bueno, pero lo que tenemos que considerar en salud mental, que es un derecho para todos, del cual nadie puede estar dejado de lado. Todos tienen derecho a una atención en salud mental y gestionar es tener presente esto. Siguiente. Lógicamente acá tenemos que considerar los tipos de prevención que tenemos, ¿no? La primaria, que es reducir la aparición, la incidencia, ¿no? de los trastornos, ¿no? Eliminando los factores causales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos una campaña para detectar los casos de violencia familiar, es para eliminar ese factor que pueda producir maltrato. Haremos una prevención primaria. La secundaria, reducimos la duración del trastorno. Los métodos de detección temprana. Vamos a una escuela, hacemos un estudio, un cuestionario de CDI para detectar los casos de depresión que inician y les damos tratamiento. Esa es una prevención secundaria. O la terciaria, para limitar las consecuencias en los trastornos, para evitar complicaciones. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, trabajando la adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, podemos hacer actividades en cualquiera de estos tres niveles para hacer prevención en cualquiera de estos tres niveles que podemos gestionar para que nuestras actividades puedan hacer así. Podría ser, ¿no? Una institución que puede ser un centro o un hospital, puede ir a un colegio, aplico un cuestionario CDI, que es bastante simple, y comienzo a detectar los casos de depresión temprana para ponerlo a tratamiento. Siguiente. Y aquí viene otra parte que es ya lo que nos toca vivir en la actualidad.
Bueno, no me ha tocado, no me ha sacado tarjeta de María, así que tengo todavía tiempo. Y, ¿ah? 3 minutos, ay, voy a tratar de apurarme, ya. Hemos tenido ahorita en antes una charla que me parece muy interesante y que nos pone al frente de la realidad que nos toca vivir. Las patologías cambian y estamos en una época en que las patologías van a cambiar. La esquizofrenia, mucho tiempo la vedé de la psiquiatría, probablemente va a seguir siendo, pero hay otras patologías que han aparecido y tenemos que estar preparados para cuando eso ocurra. Tenemos que estar preparados, ¿no? No solamente el problema es salir de ese método de atención manicomial que mucho tiempo ha contaminado hasta en la mente las personas y brindar un modelo realista que no sea copia de otros entornos, porque tenemos una realidad propia. Lo que ha funcionado en otro lado no necesariamente va a funcionar acá. Tenemos que darle un tinte propio, nuestro, ¿no? Para resolver los problemas. Ya habíamos dicho la coordinación interinstitucional de la universalización, el derecho para todos. También un desafío, el financiamiento de los recursos. Sí, salud mental siempre ha sido la última rueda del coche. Y eso de siempre decir no hay plata, eso lo escuchamos y me parece que todavía lo vamos a seguir escuchando. Entonces, hay que tener un poco de creatividad para enfrentar esta situación. ¿Cuál? Siguiente. Los nuevos desafíos. Las patologías cambian. Vivimos el auge, lo que algunos autores llaman de las patologías sociales. Las patologías que más vamos a ver en el futuro ya no va a ser solamente la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Van a ser lo que muchos autores llaman las patologías sociales. ¿Cuál? El maltrato, el abuso, la violencia, los trastornos de conducta alimentaria, las conductas adictivas y dentro de ellos la adicción, la ciberadicción. Y ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial, que es un recurso muy interesante, pero que puede, también tiene sus riesgos. Frente a eso hay que estar eh, preparados para detectarlo, para detectarlo. Estudios clínicos que nos digan cuándo el uso de Internet es patológico. ¿Cuándo? Y acá es interesante la charla que tuvimos en antes, ¿cuándo la inteligencia artificial es riesgosa? ¿Y por qué es riesgoso? Una de las cosas que uno ve en la consulta, calla, ahorita, es que cuando uno atiende a una mamá que va con su hijo pequeñito, de menos de 5 años, y el chico fastidia, ¿qué es lo que hace? Le da el celular. Con lo que hemos escuchado ahorita ya sabemos de lo riesgoso que es eso. No. Y el segundo, y acá termino, y lo quiero mencionar porque es una experiencia personal, ese fenómeno de la desregulación emocional. Lo vemos y sabemos que se da en los chicos con trastorno de inestabilidad emocional, como dice el ICD-10, el TLP, que cada vez se aparece a más temprana edad, ¿no? Hay varios autores que dicen que se tiene que hacer el diagnóstico desde muy temprana edad para hacer algún abordaje. Pues bien, acá no cabe el problema, porque estamos viendo en la práctica clínica que hay casos de desregulación emocional en casos que no son TLP, en casos que no son TLP, adolescentes, por ejemplo, que se desregulan frente a una frustración. Esos son los casos que vamos a ver. Y frente a eso hay que estar preparados. Hay que gestionar considerando eso que el futuro nos va a brindar. En ese caso, yo estoy, digo, un poco de salida, pero para los jóvenes que están aquí, que me están observando, este va a ser su desafío. Van a tener que prepararse clínicamente y gestionar considerando estas patologías. Y con estas últimas palabras termino mi intervención. Gracias. Gracias, doctor, por su exposición. Seguidamente vamos a pasar a las preguntas del público. Si alguien tuviera alguna pregunta para el... Dos cosas. En otras latitudes,
¿no? Cuando hablas de la seguridad ciudadana y si hablamos del caos vehicular, por ejemplo, en otras ciudades, ya trabajan, cuando hablan de prevención en salud mental, ya trabajan el concepto de ciudad saludable, ¿no? En la cual consideran que las personas tienen un hábitat adecuado para vivir, con área verde, con poca congestión vehicular, etcétera. Están trabajando eso como una manera de prevención. Uno. Dos. Pero la pregunta ¿es que podemos garantizar a una persona que nunca va a sentir estrés? ¿Que nunca se va a frustrar? ¿Que nunca va a estar triste? No, porque es parte de la vida. No, acá los pacientes, cuando terminan un tratamiento en depresión, doctor, ya, nunca más triste. No, eso no lo sabemos. Por eso hablaba del término resiliencia, porque puede hacer que las personas se fortalezcan para enfrentar situaciones en las cuales ya no se derrumbe frente a la depresión o maneje mejor la frustración. Y que le diré, dicho sea de paso, que es uno de los problemas de nuestra juventud actual. No manejan la de frustración. Es como decía Woody Allen, un cineasta americano, la juventud actual quiere el éxito o lograr las cosas en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo. Quieren tener plata, ya, sin esforzarse. Y eso no es real. ¿Cómo podría lograr eso? A no ser que se saque la tinca. ¿Cómo podría lograr eso? Delinquiendo. Entonces, hay que aprender a manejar las emociones. Y esto es importante porque hay técnicas de terapia que pueden ayudar, ¿no? Ayer se habló, por ejemplo, muy interesante del DBT, ¿no? Una técnica de terapia que ayuda a las personas a manejar justamente la ansiedad, la depresión, la frustración, en el caso dramático, los casos que vemos, para que no se produzcan autolesiones. No, se pelean con el enamorado, están muy bien, se pelean con el enamorado, van al cuarto y se hacen cortes. Entonces, tienen que aprender eso. Por eso que es importante la psicoterapia ahí, que pueda brindar un apoyo a los adolescentes para que, por ejemplo, manejen adecuadamente la frustración.